Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Día 41 de las campañas presidenciales. Hoy, Xóchitl Gálvez causó polémica en su visita por el Estado de México. Nuevamente se lanzó contra Claudia Sheinbaum luego de que durante el debate la morenista afirmara que vive en un departamento rentado y Gálvez en una casa del llamado cártel inmobiliario. A lo que Xóchitl Gálvez dijo hoy que si a los 60 años no se tiene un patrimonio, es estar bien güey. Esto desató una serie de críticas y reclamos en redes sociales, por lo que en su segundo evento, la panista aprovechó para aclarar que su comentario iba dirigido a Sheinbaum y no al pueblo de México. Hubo reacción de Claudia Sheinbaum en su gira por Baja California. Dijo que no vale la pena entrar en debate con Gálvez y que ya habrá tiempo para hacerlo en el segundo ejercicio electoral, en el segundo debate presidencial. Además, insistió que la coalición de la oposición es solo entre el PAN y PRI, porque el PRD prácticamente no existe, ya que es parte de un acuerdo corrupto y que por ello se salieron sus candidatos. También dio a conocer que no asistirá a la reunión solicitada por dirigentes partidistas de su alianza con consejeros del INE. Sin embargo, aclaró que será representada por su equipo de campaña. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, durante un diálogo con estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, afirmó que en ese estado hay candidatos huachicoleros que son de la vieja política. Incluso dijo que algunos de ellos se han presentado en eventos de las otras candidatas presidenciales. Mencionó que es el único candidato que ha explicado cómo financiar sus propuestas, entre ellas la creación de una Policía Nacional de Caminos para proteger a los ciudadanos en las vialidades. Más tarde, acudió a una reunión con miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Este jueves, Morena y oposición se enfrascaron en un maratónico debate durante la sesión de Consejo General del INE, y es que las propuestas de Xóchitl Gálvez de establecer medidas para evitar el uso electoral de programas sociales y de suspender las mañaneras fueron tema de discusión que terminaron con resolución negativa. Aquí un recuento. Entiendo que defiendan con tanto ahínco y tan férreamente el poder usar los programas sociales en campaña, porque saben perfectamente bien y están sumamente preocupados, porque si tuvieran la certeza de que efectivamente van adelante, no caerían en ese tipo de argumentos ni en ese tipo de bajezas. Porque dicen ahora en campaña que están de acuerdo con los programas sociales. Eso es falso. Representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Este no es el punto. Yo nomás quería que se parara tantito. Paso. Insultos de Gerardo de nueva cuenta porque no acepta una pequeña broma de su actitud de volverme a decir Chucho. Le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga Chucho. Con profundo respeto, senador, le digo que me recordó este proverbio que dice que los perros vuelven a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su lodo. Sí quiero decir al diputado Yargo, yo le reconozco toda la autoridad moral para hablar de vómitos, basuras, puercos y demás, porque sé de dónde viene de Morena. Quiere hoy la oposición justamente pretender sancionar algo que todavía no existe. Pretende censurar un acto social. Lo que estamos pidiendo aquí es cancelar la difusión. Cancelar la difusión de las conferencias matutinas.
planteamiento, no se puede tomar decisiones sobre hechos inexistentes, hipotéticos, de posibles irregularidades. Qué miedo le tienen a la palabra, de cualquier manera, ¿eh? Antes de que se diera esta resolución, por la mañana el presidente López Obrador consideró que la solicitud de la oposición de cancelar sus conferencias matutinas sería similar a que desde el Ejecutivo se pida cancelar las concesiones de radio y televisión, aunque dejó en claro que no lo va a hacer. Mencionó que si las mañaneras son frenadas, el gobierno no podrá replicar e informar frente a lo que considera como calumnias y la manipulación de los medios. Incluso aseguró que se están viviendo tiempos interesantes porque nunca se había visto que se quiera callar al presidente. Por cierto, Xóchitl Gálvez ya advirtió que recurrirá ante el Tribunal Electoral sobre esta negativa del INE a suspender las mañaneras. Al lamentar la decisión del Consejo General, mencionó que el presidente López Obrador ha sido muy dañino desde estas conferencias y dijo que era previsible que se rechazara su petición, pero también desde horas antes, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, había dado a conocer esta decisión al mencionar que es claro que el mandatario está metido en la elección y que se genera inequidad. En la contienda por la Ciudad de México, hoy Clara Brugada arremetió contra Xóchitl Gálvez a través de redes sociales. La morenista afirmó que si una persona no tiene vivienda a sus 60 años no es porque esté güey, sino que muchas veces es producto de la especulación inmobiliaria. Expuso que en las alcaldías gobernadas por el cártel inmobiliario se han incrementado las rentas y los despojos. Por ello, dijo que en caso de ser jefa de gobierno impulsará un programa de vivienda asequible en renta con opción a compra para jóvenes, así como un programa de vivienda pública para adultos mayores. Santiago Taboada acusó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, de actuar con negligencia ante las quejas de los vecinos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, quienes denunciaron que llegaba agua contaminada a sus hogares. El candidato panista señaló que el agua contaminada no es de extrañar, ya que hace 27 años, dijo, Batres vendía leche con heces fecales en la capital. Además, le hizo un llamado a dar la cara a los afectados. Pidió al SACMEX tomar medidas más eficientes para tratar este tema y que no haya más afectaciones a futuro. Por su parte, Salomón Chertorivsky sostuvo un diálogo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Allí externó que la planeación es la pieza nodal en infraestructura. Remarcó que urge aprobar y aplicar los planes generales de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial en la ciudad, además de tener un instituto de planeación funcional para mejorar la sustentabilidad e infraestructura de la capital. El mesista también expuso que de ganar la jefatura de gobierno, tan solo en materia de infraestructura invertirá 300,000 millones de pesos en proyectos de metro y agua. Es jueves de nuestra mesa de debate sobre la Ciudad de México. Le agradezco a Ana Gabriela Rubio, vocera de Clara Brugada, Andrés Ataide, presidente del PAN en la Ciudad de México, y Alejandro Peña, presidente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, para hablar sobre lo que están proponiendo para las mujeres, juventudes y la comunidad LGBT+. Gracias, bienvenidos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un placer otra vez compartir aquí foro con ustedes. Gracias, un gusto estar nuevamente aquí. Comencemos con el tema de las mujeres. Ana Gabriela, ¿cuáles son las principales problemáticas que están identificando desde el equipo de Clara Brugada? Bueno, principalmente el reto es el machismo y el machismo cultural que tenemos en nuestro país y que es muy difícil de erradicar. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum en su tiempo, fue el único gobierno local que implementó políticas públicas para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. Uno de ellos fue el programa Abogadas para las Mujeres, el segundo fueron Las Lunas y el tercero Senderos Seguros. Cabe destacar que la compañera Clara Brugada, cuando fue alcaldesa en Iztapalapa, fue la impulsora de los senderos seguros y ahora es una de las alcaldías más iluminadas de la Ciudad de México, porque una calle oscura es un sinónimo de violencia no solo para las mujeres, sino para toda la ciudadanía. Andrés, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes están identificando para las mujeres?
Gracias. Me preocupa mucho que una vez más el diagnóstico de la compañera de Morena sea como si no tuviéramos problemas, ¿no? El diagnóstico de la situación que tienen hoy las mujeres en la Ciudad de México. Si partiéramos del supuesto de que en Morelandia todo está bien, entonces no habría nada que resolver. Y yo creo que es por el contrario. Hoy, tristemente, por ejemplo, la inseguridad en esta ciudad tiene rostro de mujer. Con todo y la disminución en la incidencia delictiva de muchos delitos relacionados con las mujeres, tristemente la incidencia en muchos delitos que tienen que ver con feminicidios, violencia de género, robo en casa habitación, en transporte público, tiene que ver con mujeres. Pero no solamente eso, a las mujeres que nos están viendo decirles que les quitaron las estancias infantiles, sobre todo a las madres solteras, quitaron las escuelas de tiempo completo que también servían, y eso me parece es muestra solamente pequeña de que la situación que guardan hoy las mujeres en la capital del país para nada es la deseable. Es curioso porque la percepción de seguridad de las mujeres chilangas ha aumentado el 26% y la incidencia de feminicidios bajó 45%. Entiendo que viniendo de un hombre para hablar de mujeres pues es complicado, pero sí, en realidad en la Ciudad de México las chilangas nos sentimos muchísimo más seguras. Hay que preguntarle a quienes nos están viendo, así de simple. No, claro, ahí están las cifras. No Vamos a escuchar a Alejandro. Mira, es evidente, la Ciudad de México no es un lugar amable con las mujeres, no es un lugar propicio para generar una sociedad igualitaria. Efectivamente, 8 de cada 10 mujeres en esta ciudad se sienten inseguras. Prácticamente el 74% de las mujeres sufren violencia durante su vida en algún momento. Coincido con la compañera, el problema sigue siendo el machismo en gran parte, pero también la omisión, la impunidad que desde las instituciones se genera por no atacar estos problemas. Me parece que pensar que las cosas están bien cuando cada 5 días una mujer muere por violencia en esta ciudad, no tendríamos que estar tranquilos. Me parece que esta situación tendría que llamarnos a tomar acciones, a que la ciudad se tome en serio el tema de la seguridad, a que el transporte público pueda ser seguro. Hablando de temas económicos, por supuesto que sigue habiendo una desigualdad importante en esta ciudad. Todas las tareas de cuidados tienen rostro de mujer, las tareas de cuidados mayoritariamente están realizadas por mujeres, más del 70%, casi el 80% de las tareas de cuidados están hechas por mujeres, y necesitamos un Estado amplio, un Estado robusto, solvente, que pueda apoyar y echar mano a las tareas de cuidados para que las mujeres puedan encontrar oportunidades de desarrollo en esta ciudad. Y bueno, pues es algo que Salomón Chertorivsky está planteando justamente. Es algo curiosísimo, perdóname, que así como Maynes en el debate se robó lo de las iniciativas contra las terapias de conversión, porque no fue él, fue Patricia Mercado, porque siempre los hombres se quieren robar lo de las mujeres. La que ha propuesto el Sistema Nacional de Cuidados es Claudia Sheinbaum, y la que ha hecho e implementado en las utopías el sistema de cuidados local es Clara Brugada. Nada más como un dato, por aquello de la infraestructura, la Ciudad de México cuenta con 27 lunas y la oposición, en este caso en sus alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, únicamente les han ofrecido puntos violeta, que en realidad son códigos QR que no llevan a ningún lado y que los han metido como la panacea, y que además el candidato Santiago Taboada ha dicho que eso es lo que le va a ofrecer a la Ciudad de México, nada más papel, QRs y una supuesta tecnología, y no en realidad todo un sistema integral. Que agradezco muchísimo al compañero de MC que resumió la propuesta de Clara Brugada, porque en realidad esa es la propuesta de Clara Brugada, hacer un sistema de cuidados, pero no solamente queremos nosotros hacer lo cotidiano parte de lo político. Esto quiere decir, el trabajo de cuidado, yo les pregunto a los compañeros, ¿cuántas horas le dedican al cuidado ustedes de su familia? Y sobre todo, ¿cuántas horas le dedican al cuidado en general? Lo que está proponiendo la candidata Clara Brugada es que desde los edificios públicos, las universidades y todos aquellos espacios que para las mujeres han sido negados por estar dedicadas al trabajo de cuidados, se vuelvan un apoyo y un aliado para las mujeres. Entonces, te digo, yo agradezco muchísimo, ¿no? Porque resumiste en gran medida la propuesta de Clara Brugada, y pues nada más decirle al auditorio que cuidado con MC, que solo sabe copiar, no implementar, y por eso no van a gobernar. Discúlpame, pero quien ha estado viendo qué hace Salomón Chertorivsky reiteradamente ha sido Clara Brugada. Ay, compañeros, si ni lo apenas conocen. Esta semana, bueno, tan lo conocen que lo has mencionado, que lo están citando. No, lo mencioné porque deberían tú te estás citarlo. Queriendo robar la propuesta de la candidata Clara Brugada. La propuesta del sistema de cuidados está redactado en un libro
que desde el año pasado publicó Salomón Chertorivsky. Compañero, las 11 utopías que implementó Clara Sí. Brugada desde el 2018 a la fecha, las 11 utopías cuentan con programas de sistema de cuidados. Y la iniciativa para el Sistema Nacional de Cuidados la hizo Aleida Alavés, fue aprobada por la diputada Aleida y pues no. A ver, me parece que estamos hablando de cosas diferentes, porque estar pensando que la Ciudad de México se puede modelar desde lo que se ha hecho en Iztapalapa es tener una visión bastante reductiva del problema. Se tiene que tener una visión mucho más amplia de la complejidad que implica el tema de cuidados. Y se necesita un gobierno robusto, un estado de bienestar que pueda dar soporte. A ver, le quitaron la salud a la gente. Eso no puede ser en un sistema de cuidados amplio que está buscando garantizar condiciones para la ciudadanía. Muy bien. Que está queriendo generar bienestar. Eso no puede ser. Andrés, decía Ana Gabriela que lo que propone Santiago Taboada es solamente papel, un QR. ¿Es esto real? Me parece que el programa Puntos Violeta, que empezó en Miguel Hidalgo, es parte de la solución, por supuesto. Porque además yo reiteraría que en el diagnóstico que desde el equipo de Santiago Taboada tenemos, es que la situación que viven hoy las mujeres en la ciudad es peligrosa de entrada. Mira, hay datos que me gustaría que Ana Gabriela nos comentara si desde su perspectiva son reales o no, porque son datos además que emite el propio gobierno de la ciudad. Yo me preparé. La tasa de impunidad de desapariciones de las mujeres en esta ciudad es del 100%. Dato duro. La tasa de impunidad de los feminicidios en esta ciudad es del 99%. Quiero ver qué tan preparada vienes. La tasa de impunidad de violación de mujeres violadas en esta ciudad es del 95%. Pero no solamente eso. Cuando Claudia Sheinbaum gobernó, y con esto terminaría esta intervención, primero, emitió la alerta de género hasta que los feminicidios le llegaron hasta acá. Porque en el 2020 la tasa de feminicidios en esta ciudad llegó a su máximo histórico, con Claudia Sheinbaum a la cabeza del gobierno de la ciudad. Cuando le llegaron hasta acá, tuvo que emitir la alerta de violencia de género. La brecha salarial, es decir, la diferencia entre lo que ingresa un hombre y una mujer por un mismo trabajo, se incrementó de manera histórica cuando Claudia Sheinbaum fue la jefa de gobierno. Entonces, me parece que ante estas realidades, más allá de opiniones, de partidos, ideologías, tenemos que partir de un diagnóstico lo más objetivo posible para luego entonces poderlo resolver. Yo coincido que los puntos violeta no son la solución del problema de las mujeres de la ciudad, claro que no, pero yo reiteraría que son parte de la solución. Pero no solamente eso, lo que propone Santiago, y de hecho lo dijo hoy, en una conferencia de prensa, es que para que la situación de las mujeres cambie para bien en esta ciudad, se tiene que fortalecer tanto el sistema de procuración de justicia como el esquema de seguridad para las mujeres. Y eso requiere de capacitación, requiere de inversión. Esa palabra que quizá a los de Morena no les gusta, metro, falta de inversión, agua, falta de inversión, falta de seguridad y procuración para las mujeres en esta ciudad, falta de inversión. Y por eso creemos que hay que dotar de recursos públicos el esquema completo, integral de mujeres para que su situación en esta ciudad mejore. Hablando de recursos públicos, me gustaría recordarle al compañero, yo soy habitante de Miguel Hidalgo, mi alcalde desgraciadamente es Mauricio Tabe, y digo desgraciadamente porque él le dotó de recursos e hizo un refugio para mujeres. De hecho, nuestra candidata a la Diputación Local, Cecilia Vadillo, lo ha dicho en varios videos, y básicamente esta casa fue con recursos. ¿Cuántas mujeres atendió esa casa en el último año? Tú dime. Una. Y aquí tenemos que 1,494 mujeres han salido de situación de violencia gracias al programa y a la ley de nuestra ciudad, donde implica que los agresores deben de salir del domicilio y no las mujeres. Porque además, el caso de la única mujer que atendieron la Miguel Hidalgo con recursos, con infraestructura, porque lo único que saben hacer son elefantes blancos, solamente le dijeron... ¿Hablas del Tren Maya? No, por favor. ¿De la refinería? No. ¿Del aeropuerto? Es que usted no sabe. Es que yo pensé que hablabas de esos elefantes blancos. Es que eso es lo que pasa también con Acción Nacional, que confunde política local con nacional solo para pegar. No, estamos hablando de la Ciudad de México, y yo como vecina de ¿Me vas a Miguel contestar Hidalgo, las tasas de impunidad o no? Yo te estoy dando otro dato. Estás diciendo que la infraestructura no funciona, pero yo te estoy revirando y diciéndote que en la administración en los últimos 6 meses se ha logrado sacar de una situación de violencia feminicidios, por un cambio cantidad máxima seguro, en la historia de la ciudad. ¿Es verdad mujeres. o no? Digo, no sé, ¿es verdad o no? Que en el 2020 tuvimos la mayor cantidad de feminicidios en la historia de esta ciudad. Yo creo que no.
Ah, ¿crees que no? No, es yo que te no confirmo. te estoy Sí. diciendo el crees que no. Sí. Porque simplemente... Fue el peor año. Bueno, o sea, yo creo que... ¿Qué hacemos? No, es que estamos hablando del diagnóstico. Hay que partir del diagnóstico. Es que el asunto con Acción Nacional es que solo diagnostica y no tiene propuestas. No, es lo que estamos diciendo. Nosotros nos hemos enfrentado a la problemática, nosotros damos resultados y por eso 1,494 mujeres han salido de la situación de violencia y Mauricio Tabe en la alcaldía Miguel Hidalgo con recursos, con un refugio, solo ha logrado ayudar a una mujer. Las mujeres en Miguel Hidalgo no opinan lo mismo. La ineficiencia de la política pública cuando se hace sin diagnóstico claro, sin evidencia, sin consultar a la ciudadanía y pensar que todo está bien atrás de un escritorio. La realidad es que todos los días hay 5 agresiones sexuales contra mujeres en esta ciudad. Eso no tendría que permitirnos estar tranquilos cuando se ocupa una función pública y mucho menos salir a decir que todo está bien. Me parece que se trata de minorar un problema que es grave en esta ciudad, las mujeres lo saben, nadie se siente segura en las calles. Es mentira que la percepción se ha modificado favorablemente, eso no es cierto. Ninguna mujer sale con tranquilidad a las calles y eso es algo que se debe de atender. Sin embargo, pues como vemos aquí, dos posiciones que no han logrado desde espacios de decisión, desde espacios de poder, generar condiciones de seguridad. Por un lado, la alternativa que han generado es crear senderos seguros, como si tuviéramos que consignar a las personas para que solo caminen por ahí, porque fuera de ahí pues ya no es seguro. Las ciudades tienen que ser seguras. Solo el 28% las calles de las tienen que ser seguras. Tienen automóvil. Sí es una apuesta popular y sí es una apuesta desde lo que realmente hacen las personas, que es caminar. Pero si vives la ciudad en coche, pues es difícil. No. La ciudad se vive de muchas maneras y hablo justamente de los chilangos de hacer habitable y caminable la ciudad. Okay. Pero pretender que solo puede uno caminar por senderos que son seguros, porque el resto de la ciudad no lo es, me parece que es equivocar la política pública. La ciudad tiene que ser habitable, la ciudad tiene que construirse para que podamos movernos con libertad sin tener que restringirnos solo a un sendero, porque solo ahí se garantiza seguridad. Una última intervención, Andrés. Sí. A ver, me parece que, y yo reiteraría porque coincido que lo importante es el tema de la propuesta, es que ante este diagnóstico pesimista, quizá, yo más bien lo vería como realista, pero ya quienes nos están observando dirán si es verdad o no. Reiteraría el fortalecimiento al sistema de procuración e impartición de justicia, reiteraría la instalación de un consejo de triple hélice, es decir, donde haya intervención del gobierno, de la academia y de la iniciativa privada para tratar estos temas, y no menos importante, el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, así como la propuesta que el candidato Santiago Taboada ha dicho una y otra vez, que es la de la tarjeta del salario rosa para todas las mujeres. Nos quedan unos segundos. Ana Gabriela, ¿quiere responder ante lo que han dicho? Sí, bueno, solo demuestra que un programa clientelar, y nada más un dato. ¿Tú me vas a hablar de clientelismo? El salario rosa me muero. En el Estado de México solo alcanzó a 600,000 mujeres en 6 años. Y en lo que lleva la administración, la maestra Delfina ha logrado 700,000. Ese programa será por 2 años y tendrá capacitación. Okay. Y, sin embargo, no es de que yo hable de clientelas. Ustedes nada más saben crear condiciones de vulnerabilidad y no otorgar derechos. 30 segundos nos quedan, máximo, Alejandro, y contigo cerramos. Pues mira, la propuesta de Salomón Chertorivsky abarca tema de salud como columna vertebral para generar condiciones de bienestar en la población y especialmente las mujeres. La seguridad tiene que ser fundamental. Tenemos que garantizar la seguridad de las mujeres en todos los espacios públicos de nuestra ciudad. Por supuesto, el tema de educación. Tiene que haber un sistema de cuidados amplio, robusto, que realmente permita el desarrollo de todas las personas en esta ciudad. Fuimos, creo que, muy ambiciosos en querer abarcar los tres temas en una sola mesa. Entonces los invito a que las siguientes semanas vayamos desglosando cada uno de ellos. Juventudes la siguiente semana y luego nos aventamos el tema de la comunidad LGBT más, si les parece. Claro que sí. Muy gracias por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hoy el gobierno mexicano presentó la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción en la Embajada de México en Quito. La canciller Alicia Bárcena informó que además de pedir que se juzgue a dicho país, es conseguir su suspensión como integrante de la ONU en tanto no se emite una disculpa pública. También dijo se estaría analizando presentar una denuncia penal por las agresiones contra el personal diplomático mexicano. Por su parte, Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que ya se han solicitado medidas para que se garantice la seguridad de la embajada.
Luego de este anuncio, la Corte Internacional de Justicia notificó la recepción de la demanda interpuesta por México contra Ecuador. En el comunicado se detallan las 4 medidas provisionales solicitadas, que incluye que Ecuador brinde protección y seguridad a las sedes diplomáticas mexicanas, también que se permita a México desalojar las instalaciones y residencias privadas de los agentes diplomáticos, que Ecuador garantice que no tomará acciones que puedan perjudicar los derechos de México sobre cualquier decisión de la Corte y que ese país se abstenga de alguna acción o conducta que pueda agravar o ampliar la disputa. Y luego de que el presidente López Obrador criticó lo que dijo una postura ambigua de Estados Unidos y Canadá sobre esta crisis diplomática, hoy el gobierno canadiense emitió un nuevo comunicado en el que destacó, tras revisar las imágenes sobre la irrupción, fue una clara violación a la Convención de Viena y que por ello, ayer durante la sesión de la OEA, se sumó para condenar las acciones emprendidas por Ecuador. También hizo un llamado para que ambos países entablen un diálogo a fin de resolver sus diferencias de forma pacífica. Jueves de Mirada Latinoamericana con Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela. Oye, la semana pasada justo hablábamos de la declaración de persona non grata, la embajadora mexicana allá en Ecuador. ¿Te imaginaste que un día después íbamos a ver estas imágenes de la irrupción en la embajada? Creo que ni yo ni nadie. Evidentemente Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, es un presidente bastante inexperimentado. Recordemos que él es el hombre, el hijo del hombre más rico del país y además el principal deudor al fisco ecuatoriano. Salta del emporio privado directamente a la presidencia de la República, no tiene ninguna experiencia y además el gabinete del que se ha rodeado, empezando por la canciller Gabriela Sommerfeld, que también viene de la empresa privada, directo, digamos, a la experiencia política. Y hacer diplomacia no se aprende de un día para otro y lo estamos viendo. Sin embargo, yo no diría que esto es una decisión que nace solamente de la inexperiencia de un presidente como Daniel Noboa, sino que hay motivaciones domésticas, locales detrás de esta decisión. Ecuador va a elección en febrero del 2025. Daniel Noboa ya levantó la mano. Recordemos que él es un presidente transitorio y se quiere reelegir el próximo año ya por un periodo completo. Pero resulta que en la consulta popular que va a realizar el próximo 21 de abril necesitaba un golpe mediático y político para poder ganar esa consulta a toda costa, que le pregunta 11 cosas distintas al pueblo ecuatoriano, casi la mayoría de ellas relacionadas con seguridad, que las hubiera podido resolver por la Asamblea Nacional, pero prefirió ponerlo en la papeleta, pues porque es mucho más vendedor. Eso le va a costar al país $60 millones en una crisis económica muy aguda. Y hay 2 preguntas, esto es importante. Hay una que busca que Ecuador regrese a los arbitrajes internacionales, que sabemos que siempre son perjudiciales para los estados y fallan a favor de las transnacionales. Él tiene negocios mineros en Canadá y esto, digamos, le convendría a su emporio privado. La otra tiene que ver con reducirle beneficios laborales a la gente. Sin embargo, le pareció que apresar nuevamente a Jorge Glass, que es un hombre fuerte del correísmo, al haber sido vicepresidente del expresidente Rafael Correa, pues iba a dar ese golpe de popularidad, puertas adentro, que estaba buscando. Los costos son muy altos, creo que desde su inexperiencia, inclusive desde su egoísmo, porque es un tipo bastante caprichoso, no calculó las consecuencias. Un presidente, una canciller, sin calcular el impacto. Bueno, si son presidentes y cancilleres que no tienen ninguna preparación anterior, o sea, Daniel Noboa no viene de la política. Bueno, pero como empresarios también se distinguen por calcular. Un empresario que heredó las empresas de su papá y que no se ha caracterizado precisamente por un buen manejo de ellas. Creo que no pensaron que la comunidad internacional iba a reaccionar de la manera en que ha reaccionado hasta ahora. Y ahí tengo una pregunta, y es que muchos han dicho, pues no ha pasado nada más que ay sí, qué mal que lo hicieron. Pero de ahí a que haya alguna sanción económica importante, a que haya algo realmente que los haga arrepentirse de lo que hicieron, pues no. Bueno, no ha pasado, pero va a pasar. Ya esta denuncia que presenta México ante la Corte, bueno, además es un proceso largo, hay que decirlo, se va a tomar bastantes meses. Hay una fase escrita, que es la única que se está, digamos, la primera que se está pues adelantando. Viene la fase oral y ahí viene la resolución de la Corte. Si bien México pide estos 4 puntos, es potestad de la Corte adicionar
inclusive sanciones económicas. Además, veamos, por ejemplo, que el Mercosur está evaluando ponerle sanciones a Ecuador. ¿Qué clase de inversión privada llegaría con seguridad al Ecuador después de ver que ni siquiera respetas lo más básico del derecho internacional, que es la Convención de Viena, que es el primer piso pues de los tratados internacionales en el mundo? Caray, veníamos hablando desde hace ya varios meses de la situación de inseguridad que enfrenta Ecuador derivado de cárteles mexicanos. Sí, justamente la relación con México debería ser una prioridad para el gobierno ecuatoriano, cuidarla, ¿no? Hay que trabajar de manera, conjunta en los temas de seguridad. Y además a Daniel Noboa también se le olvida que la segunda nacionalidad que cruza la selva del Darién, esta selva súper inhóspita que hay entre Colombia y Panamá, que es el camino de los migrantes sudamericanos para poder llegar a México y posteriormente a Estados Unidos, los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más llega, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, yo no creo que el gobierno mexicano les vaya a dar la espalda, pero sí debería haber una preocupación del propio gobierno ecuatoriano respecto a esta situación. Y otra cosa a la que yo creo que no le han puesto tanta atención es que además de la violación de la embajada, pues se le quitó el asilo a una persona que ya había tenido derecho a él, ¿no? Y eso es igualmente grave. Pues Daniela, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos platicando la siguiente semana. Gracias a ti, Pedro. Pausa, ya volvemos. Hablemos de la industria automotriz con Axel Sánchez. Bienvenido, Axel. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo van las ventas de los autos importados legalmente? Pues déjate comento que justamente ya salió el reporte de ventas de vehículos en México, pero un dato a destacar es precisamente los datos de vehículos importados nuevos. Pues déjame te comento que justamente al primer trimestre de este año se han comercializado 233,467 unidades, lo cual significa un repunte de 15.6%. Pero algo a destacar es que ya los autos importados están representando 7 de cada 10 vehículos que se venden en el país, tan solo en este primer trimestre. Ya si lo vemos por el origen de estos vehículos, algo que ya está destacando muchísimo son los vehículos importados de China. Prácticamente el 30% de los vehículos que se venden en México, que son importados, vienen de este país. Hablamos de más de 67,000 unidades. Ya en segundo lugar, pues nos encontramos también con una sorpresa, que es Brasil. Brasil también se convirtió en un gran proveedor de vehículos para México. Y ya en tercer lugar, curiosamente, está ahí Estados Unidos, el principal socio comercial de México en cuestión de vehículos, pues ya es el tercer mayor proveedor de autos para el mercado nacional, con más de 29,000 unidades, Pedro. Algo muy importante a destacar es que en cuestión de los autos chinos, no solamente son las marcas nuevas que se han estado integrando al mercado nacional, también son productores tradicionales como General Motors, los cuales, por buscar una mayor flexibilidad en el portafolio y con precios más accesibles, pues han decidido importar vehículos de China, de sus plantas en China a México. Y principalmente son de vehículos compactos y subcompactos, que son los vehículos de entrada que son de gran demanda en esta nación. Pues muy bien, Axel, gracias, como cada semana. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran los mercados hoy? Y ayer nos quedó pendiente la pregunta de cómo impacta la inflación de Estados Unidos acá en México. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias. Bueno, primero te contestaría la primera pregunta. Los mercados hoy tuvieron un repunte interesante. El Dow estuvo plano. Sin embargo, Nasdaq tuvo un rebote muy interesante de más 1.68, el S&P subió 0.74 y también la Bolsa Mexicana de Valores adelantó en 0.34. El peso frente al dólar permaneció al mismo nivel del cierre del día de ayer. Sobre tu pregunta, es muy interesante cómo impacta la inflación en Estados Unidos a México. Bueno, pues es un tema importante porque a nosotros nos impacta negativamente porque hay una enorme cantidad de importaciones que hacemos de Estados Unidos y de esta manera pues también estamos importando la inflación que tienen ellos. Entonces, si ellos están sufriendo para bajar su inflación, pues esto también viene a contaminar la nuestra, o sea que eso no es una buena noticia. Sin embargo, la parte que sí es interesante es que México se puede desligar
de la política de tasas de interés de Estados Unidos, toda vez que los datos de inflación de México fueron mejores que los que mostró Estados Unidos al mes de marzo, con lo cual podíamos asumir que Banco de México podría seguir bajando la tasa de interés porque sigue siendo altísima. La tasa real en México es de 7 puntos. A ver, los CETES, que es la inflación, que es la tasa de interés que más se conoce, está sobre niveles del 11%, la inflación nuestra está en el 4.4%, la tasa real es de 7%. Es extremadamente exagerada y eso también hace que nuestra moneda se mantenga muy fuerte, lo cual no es una buena noticia. Los exportadores mexicanos están sufriendo. El peso se revaluó 5% en el 22, 12% en el 23, lo cual quiere decir que los exportadores mexicanos están recibiendo por sus ventas 25% menos en pesos de lo que recibían hace un año. Y no olvidemos que la exportación es el motor de la economía nacional. Entonces, hay que ver esto en la dimensión adecuada. Ese es un ¿Qué punto... noticias hay hoy? Bueno, pues la única importante es que salió la inflación de precios al productor en Estados Unidos, que sube 0.2%, un poquito abajo del estimado que era 0.3%. Esto alivia un poquito la presión del dato que ayer vimos de la inflación nominal, que subió hasta el 3.5%, pero no es suficiente para cambiar la opinión de la Reserva Federal en relación a las tasas de interés. Hoy la Reserva Federal lo que dice es que no va a haber bajas en el mes de junio, que quizá la primera baja se pueda dar en el mes de septiembre, pudiera haber otra en el mes de noviembre, pero bueno, las expectativas han cambiado dramáticamente. A principios del año pensábamos que las tasas en Estados Unidos bajarían en marzo, no sucedió, tampoco va a suceder en junio, y entonces esto cada vez se atrasa. Lo que vimos ayer de la inflación en Estados Unidos sí nos debe de preocupar. Pues mañana, si quieres, seguimos platicando respecto a este punto importantísimo del tipo de cambio. Creo que hay muchas dudas al respecto y si nos lo permite, mañana continuamos con la conversación, don Manuel. Gracias. Mientras tanto, buenas noches. Por supuesto que sí, Pedro. A tus órdenes. Gracias.